el problema más grande que se tiene muchas veces en el cine es que uno cree que cuando va a ser la segunda película va a ser más fácil y que cuando va a ser la tercera va a ser más fácil y siempre cada película es igual de difícil o cada vez más, porque también Cierto. las cosas que ves hoy no las veías antes y el problema es que va siendo cada vez más maduro, que no sé si a veces eso funciona mucho para el arte, ¿no? Porque lo tratas de ser más consciente y la conciencia muchas veces repercute en tu manera de ejecutar y la hace un poquito más limitada. Ujú. Entonces es más difícil. Y es interesante porque pues trabajando en arte, tú ves una evolución en cómo plasmas tus ideas en el cine, pero también estás tú cambiando como persona. Al final el outcome no solo es la película, sino es cómo evolucionaste como persona durante ese proceso. Tal vez el Kenneth que terminó después del rodaje es tal vez una persona más madura o una persona que está viviendo una diferente fase emocional. Puede ser que cuando hiciste una película, tal vez la de Nevaj, estabas viviendo tal vez un proceso donde tú querías sacar estas ideas y sacar este mensaje y tal vez en el de tu hermano estabas viviendo un momento más sentimental, más familiar. Ahora, hay un tema que es sumamente profundo y por eso es que muchas veces cuando se están estudiando estas carreras de estas artes tan jóvenes, porque son jóvenes, tú normalmente en la pintura puedes encontrar mucha literatura, en la música puedes encontrar mucha literatura, o sea, hay muchas cosas en los diferentes tipos de arte que la información está. En el cine yo creo que más allá de la información que esté, al igual que en todas las artes también, pero creo que lo que tú consumes también hace que repercute completamente en lo que haces, pero también no necesariamente lo que estás viviendo alrededor de la película, sino lo que tú estás viviendo personalmente influye absolutamente en el filme. Y yo creo que el problema más grande muchas veces está en querer contar mensajes, ¿no? El mensaje otra vez limita como la transformación, porque estás como queriendo contar algo y eso al final lo vuelve plástico. Entonces, yo creo que lo más difícil es como tratar de desligarse de lo que la audiencia quiere, de lo que tú quieres, y simplemente llevar las obras tal cual como son, ¿no? Sin obsesionarte, sin aferrarte a las historias. Hay historias a las que te aferras, que quieres contar ya y que es bien difícil como financiarlas, ejecutarlas, etcétera. Y hay historias que simplemente comienzan a fluir y Sí. que se arman rápido y que evolucionan muy rápido. Y entonces es muy parecida a la vida, que hay veces que uno quiere estar en algún lugar o estar junto a alguien o lo que sea, pero siempre tratas de aferrarte y muchas veces las cosas no funcionan como tú creerías que deben de funcionar, ¿no? Entonces, y hay cosas que simplemente fluyen y son naturales. Y el cine tiene esa, ese fenómeno, ¿no? Que es muy humano. Sí, yo creo que lo mencionaste en una de las entrevistas que yo estuve viendo tuyas, que cuando pasas tanto tiempo pues planificando y mapeando, eh, no dejas que fluya y seguro para ti pasa mucho porque pues eres el director, tú estás metido en todo, en todos los detalles. Y el problema es que cargas con la emoción del resto de las personas que trabajan en la película. Porque cada uno tiene como, o sea, cada uno quiere hacer bien su trabajo, pero al mismo tiempo cada uno tiene una transformación. Y el problema más grande muchas veces es guiar a esa transformación a que todos vayan sobre una misma visión y no sobre la visión de lo que tal vez cada uno quiere contar. Sí. Eh, a mí me desagrada un poco porque todavía sigue siendo como una especie de dictadura el cine, no es tan vamos todos juntos y vemos qué onda, sino que es una visión y un equipo acompañando esa visión para que sea posible. Y hablando de visión, tienes que hacer mucho, o sea, con tu equipo me imagino que tienen que hacer sesiones donde tú Muchísimas tienes que reuniones. enseñarles esta visión. Mira, esto es lo que quiero cumplir y esto es donde todos tenemos que remar. Y muchísimas reuniones, hasta que de pronto el equipo comienza a pensar como tú y de pronto los mejores personajes adentro de un filme son con los que menos hablas durante el rodaje, porque al final eh, hay personas con las que hablas hasta que se acabó la película y es porque no tuviste que decir nada, o sea, porque la visión como que de todos fue muy clara. Y hay otros Sí. con los que discutes más.
Pero todo tiene que ver con personalidades y todo tiene que ver con... O sea, yo sí creo mucho en esto que decía Guillermo del Toro, que él decía que prefería no trabajar con gente que ya había hecho cosas, sino con gente que no lo había hecho, porque lo más interesante de un artista era tener la capacidad de ver hasta dónde podía llegar alguien, ¿no? Más que... o descubrir ese algo donde podría llegar alguien. Entonces... Y me ha pasado con el casting, descubriendo personajes, me ha pasado con el equipo, descubriendo gente. Y creo que ahí es donde está la labor más compleja de un director, ¿no? Pero es como que agarras a esta persona un poco virgen, o no virgen en que no ha hecho esto antes y que, no sé, a veces puede ser que tus actores o tu equipo ya vengan con ciertas mañas, ciertas influencias de otras películas. No sé si te ha pasado que agarras un actor que es muy nuevo en esto y que tienes la oportunidad de malearlo y de... Sí, mucho más fácil. Yo prefiero muchas veces comenzar con gente de cero. Me ha servido mucho más. Y muchas veces nuestros países que son menos industriales que otros, Ujú. hay una cierta manera de hacer las cosas que no necesariamente están bien. Porque lógicamente la carencia de industria hace que somos muy creativos y somos muy industriales, muy todólogos. Y el problema más Sí. grande que existe en la todología es que nada se hace bien, todo se hace como tres cuartos, ¿no? Entonces, por más de que tengas la capacidad, es imposible sacar lo mejor de ti si estás haciendo 70 cosas Es cierto, que estás... no es exactamente tu función. Y Kenneth, regresando al mensaje de a los mensajes de tus películas, me llamó la atención que tú mencionabas en una charla, bueno, ahorita lo acabas de mencionar, que a veces uno se enfrasca mucho en el mensaje que cuesta maniobrar y puede ser que el mensaje evolucione durante la película o que cambie un poco. Sin embargo, dejando de lado el mensaje, yo creo que lo que tú has hecho, o al menos así lo veo en las películas que tú has dirigido, es que has creado ciertos ambientes de intimidad. Y, y me llamaba la atención que en una de tus charlas tú decías, cuando tú capturas estos ambientes de intimidad se vuelve universal. Claro, o sea, mi primera película la filmé en México pensando en que la comprara el mundo y que se moviera y estas cosas utópicas que uno piensa cuando está joven, ¿no? Que si tú me preguntas qué le diría al Kenneth de 36 al de 23, le diría que está loco y no va a pasar. Pero la primera película hablando de 12 segundos 12 o... segundos, pero pasan las cosas porque también hay una parte muy idiota en ti que cree que sí pueden pasar. Entonces, y que al final eso es lo que transformas en lo que es la palabra fe, ¿no? De creer en eso que no existe. Pasan las cosas, le pasan a 2 segundos, pero después pasó una película que se llamaba Septiembre, que me daba mucho miedo porque era una película que hablaba sobre mi vida ficcionada, de cierta forma, Sí. con las personas que más amo, digamos. Entonces era como exponer la vida de toda mi familia sin nunca decir quién era qué y quién era qué, y donde personajes muchas veces eran 2 personajes al mismo tiempo. Entonces cuando hago esa película, entonces ya ingreso a un mundo de la intimidad, como lo dices, pero lo curioso fue que Netflix la compra por 3 años para Latinoamérica, España y Estados Unidos. Entonces, y que es una película muy guatemalteca, si lo quieres ver, con una visión de una persona que tal vez sí estuvo afuera y que la manera en la que ves las cosas cuando sales de tu país es muy diferente. O sea, no es lo mismo estar en un lugar y salirse de él y después regresar y lógicamente lo que no sabías ver ahora lo ves. Es como cuando lees un libro, o sea, tú lees un libro a los 18 y después lo vuelves a leer a los 30 y son dos libros completamente diferentes, porque el lector cambia, ¿no? Sí. Entonces, es el tipo de cosas que yo creo que tienes que ir recibiendo con el tiempo y otra de las cosas más importantes es como el sacrificio, ¿no? El cine es un arte muy... Es tan sacrificado que muchas veces te hace querer dejarlo. O sea, tiene esa fuerza, pero también al mismo tiempo es tan celoso que hace que tu vida se convierta en eso. Entonces, tiene esas dos cualidades que son siempre muy extremas una de la otra, ¿no?